Lo tenemos a él, lo observo y lo voy a presentar. Y digo que no puede ser mejor porque durante mucho tiempo se puede haber creído que había una sola visión o una sola postura sobre estas cuestiones que incluso venían como quijoteándola a la orden de lo que iba sucediendo año tras año, década tras década. Pero hoy, en materia de lo que él, o una de las cosas que mejor sabe manejar, que es la difusión y la comunicación relacionada con el mundo canábico y el mundo de la marihuana, siendo director de una de las revistas más importantes como es THC, vamos a darle la bienvenida y agradecerle, por supuesto, por su tiempo a Sebastián Basalo. Sebastián, querido, Emilio y Juano, te saludamos. Bienvenido a otra galaxia. ¿Cómo va? Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me Hola, escuchan bien? querido. Sí, ¿Cómo ahora andas? Sí, impecable, perfecto. ahora ¿Cómo andas, Sebastián? impecable. Bueno, Seba, gracias en primer lugar. Segundo, estaba pensando en algo, días como estos, siendo que vos sos un pionero y un referente, ¿recibís más mensajes o llamados un día como hoy o en el día de tu cumpleaños, por ejemplo? ¿No? No, la verdad que van ahí, cabeza, cabeza, Parejito, cabeza. parejito, Cabeza, parejito. cabeza. Me imagino. Bueno, romper un poco el hielo dándote la bienvenida. De verdad que valoramos mucho tu tiempo, sabiendo, bueno, la importancia del día. Es casi como un cumpleaños al que estamos invitados todos. Pero lo más importante, me parece, acorde también a lo que venimos viendo, es que cuando arrancamos el programa yo planteaba esto, ¿no? Una lucha sobre algunas cuestiones y también la visibilidad de algo que estuvo durante tanto tiempo estigmatizado, y pensaba en vos, Eva, en esto de que esa quijotea de la cual hablaba, que ya lleva años, tiene como una gran fotografía que fue aquel momento en esa pulseada que termina con un vaso de agua arrojado en tu rostro, y digo, pobre, ¿viste? En estos tiempos de tanto hater, de tanta cancelación, de tanta cultura que está de voces encontradas, en aquel momento no existían o por ahí no eran tan visibles, pero vos ibas medio contracorriente de esos viejos vinagres. Sí, la verdad que recordar poner sobre la mesa en este momento por suerte, de grandes cambios, ese pasado que tuvimos que atravesar, que no fue nada sencillo para poder Claro. llegar a la realidad que hay hoy en torno al cannabis, está buenísimo porque nos permite entender que no fue fácil, nada fácil Claro. llegar. A veces escucho a mucha gente decir, che, ¿cuánto falta para que se legalice? Y yo digo, bueno, la verdad que falta menos y falta mucho menos de lo que faltaba hasta no hace mucho tiempo, Claro. donde la realidad era absolutamente otra. De esa anécdota que describís vos, ahora el mes que viene se van a cumplir 10 años, ¿no? Mirá vos. Y la verdad que en estos 10 años la realidad por suerte cambió un montón y ya ese tipo de discursos quedaron completamente obsoletos. Sí, sí, y me acuerdo también, Seba, cuando repaso un poco, hoy hice un poco ese ejercicio, porque me acordaba que había una película que incluso era argentina, que en un momento como que retrata cuál era el efecto que te generaba fumar marihuana, y lo hacían desde un lugar tan de desconocimiento, a propósito de ese estigma y de esa cuestión de tratar de erradicarla simplemente por el miedo que le daba eso de desconocido, y porque siempre se puso en el candelero de la cuestión recreativa a la orden del desastre, del desmán, de llevarte a un lugar oscuro. Y en contrapartida a esto que relatás, hablando hace poquito con la referente de Mamá Cultiva y con una necesidad que desde lo personal muchos de nosotros nos lleva a acercarnos, por ejemplo, al aceite de cannabis con todo las propiedades que tiene, y como bien decís, hoy por ahí tenemos ciertas libertades para hablar de este tema, la lucha fue fuerte, todavía queda un rato largo, pero el presente de la marihuana aquí en la Argentina y en el mundo, desde tu perspectiva, ¿cómo es? Yo creo que es un presente muy auspicioso, en el sentido de que se están pudiendo consolidar cambios que cuando nosotros salimos con THC hace 15 años ya, eran inimaginados que puedan ocurrir en tan poco tiempo. Una realidad donde nosotros teníamos juicios, causas penales, aprietes, meramente por hacer una revista. Claro. O sea, hasta eso se perseguía, hasta hablar del tema se perseguía. Pasar de una realidad donde nos perseguían por enseñarle a la gente a cultivar cannabis, a hoy por hoy ir por la calle, levantar la cabeza y ver los balcones llenos de plantas, la verdad Claro. que no solo te infla el pecho de orgullo, sino que hace que es un fiel reflejo de que la realidad está cambiando un montón. Obviamente
que el prohibicionismo, con sus casi 100 años de historia, que no son nada al lado de los miles de años de la historia de la humanidad, pero son muchos al lado de nuestra historia individual, Ujú. no se termina de un momento al otro, ¿no? Es como una piedra que se va horadando con el golpeteo de las gotas. En el momento lo único que ves es una gotita golpeando la piedra, pero con el paso del Sí, tiempo claro. vas viendo el agujero que eso va generando con el Sí, sí. prohibicionismo. Es así, es un discurso que Claro. está muy arraigado, que tiene muchas facetas diferentes, muchos puntos diferentes de anclaje, y la verdad, ir desarmándolo no es algo sencillo. Por suerte se pudo empezar a desarmar, por suerte hay trincheras que se fueron ganando, y hay otras donde los dinosaurios siguen agarrados Cuesta. con sus garras Claro. y que hay que seguir desarmando. Hoy se acepta Ok. el uso medicinal del cannabis, se acepta, y eso no es poco, hasta hace no mucho esto era una droga peligrosa, fabricada en una cueva por un ogro para matar a nuestra juventud, y nosotros éramos criminales por enseñar a cultivar. Hoy por hoy se acepta que es una medicina que se sirve para mejorar la vida de las personas, pero se acepta que la usen solo los que están sufriendo. Los que no están sufriendo y quieren estar un poquito mejor, no, ya no puede. Es Entonces, cierto. a lo que Claro. voy es, son trincheras que se van ganando, y creo que hoy estamos mucho mejor de lo que estábamos hasta hace no mucho tiempo. Ok. Y Sebastián, eso se lo atribuís, además de ir ganando el terreno desde lo comunicacional, desde los datos también, para aquellos que pedían, porque hay gente que por ahí le faltaba datos y otros que están en contra por el solo hecho de estar en contra, no importa que le expliques o que le pongas del otro lado, van a estar en contra. Pero ese avance, ¿vos lo ves también o tiene también un poco que ver con el cambio generacional? Digo, quedan dinosaurios en la trinchera, como vos lo mencionabas recién, pero también van siendo menos, y por suerte también otras cabezas van avanzando, como lo es la historia misma de la humanidad, ¿no es cierto? Que siempre en algún momento empiezan a veces lo entendemos tarde, pero van cambiando esas cabezas. ¿Lo ves un poco también atribuido a esas cuestiones? ¿Algunos dinosaurios ya extintos? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, uno de los ejes tiene que ver con un cambio generacional, absolutamente. Otro tiene que ver con la mayor difusión de información. Nosotros desde el primer momento en THC dijimos que no solo no existe libre elección sin libre acceso a la información, sino que la información es Ujú. lo que nos empodera y lo que permite, a través de una batalla cultural, ir cambiando la realidad en torno a diferentes temas, en concreto en este que es el tema del canal. Sin duda son diferentes facetas. La realidad empírica también es otra faceta, ¿no? Creo que la aparición Claro. en escena en medio de un contexto donde se decía que esto era una droga destinada a matar a nuestra juventud, y que le hacía daño a toda la sociedad, y que solo es usada por jóvenes para divertirse, la irrupción en escena de los niños de 2 años, de 3 años que usan cannabis y que mejoraron su vida y que frenaron sus convulsiones. Creo que esa realidad empírica derrumbó cualquier tipo de argumento. ¿Y quién puede pararse en Claro. contra de eso? Ahí Total. está el nene que convulsionaba y el nene que dejó de convulsionar después de usar el aceite. No solo lo está usando un menor de edad el aceite, sino que le está haciendo bien a ese menor de edad. Yo creo que eso son Claro. trompadas concretas contra la desinformación y los prejuicios, que los derrumba por completo. Total. Sí, Seba, sí, sí, quiero totalmente. aprovechar también en el repaso histórico de tu revista. Vos como director también, digo tu revista sabiendo que hay mucha gente que trabaja a la par tuyo y que es un staff que va como un Irisa rompiendo hielos, pero estoy pensando también en el aporte que puede haber dado. Yo no sé si se decidió desde que se lanzó la revista, pero esto de que cada etapa tenga un referente que hable del tema y que de alguna manera también lo que plantea es como un gran equipo y gente que además mueve, ¿no? Esto de buscar siempre la empatía con el otro y saber que aquello que fue tabú se va de alguna manera eliminando a partir de la empatía y de la cercanía. ¿Se pensó así? ¿Cómo fue estratégicamente esto de la manera de comunicar a visual primera, que es eso, la importancia de una etapa? Bueno, para nosotros, cuando yo siempre cuento, nosotros salimos con THC a la calle con la intención de cambiar la realidad a través de 3 ejes, que era enseñarle a la gente a cultivar para que deje de comprar. Para nosotros uno más que planta es uno menos que compra, y cada persona que aprende a cultivar cannabis gracias a la revista, para nosotros es un triunfo político. Por otro lado, necesitamos informar a la gente acerca de las propiedades del cannabis, de cómo usarlo con responsabilidad, de cómo reducir los daños, porque informarnos empodera, y también encontrar un punto de unión y de anclaje para esta cultura
que me acuerdo cuando salíamos a decir que había una cultura, decían que éramos unos payasos, unos locos, es decir, que cómo haber una cultura alrededor de algo ilegal. Para nosotros esa cultura no solo existía, sino que era enorme y era clandestina y necesitaba un medio de comunicación que la refleje, que salga a denunciar todos los atropellos que existen sobre todos los integrantes de esta cultura. Y para nosotros un medio de comunicación fue la única herramienta que en su momento encontramos para poder salir a dar esta batalla. Y para nosotros, como bien decís vos, ese espacio de 23 por 30 centímetros en un kiosco de revistas, ahora en la era digital ya pasaron de moda, pero hace 15 años tenía mucho protagonismo político el kiosco de diarios y revistas, en un lugar donde había una disputa muy grande y donde conquistar un espacio ahí entre la revista Para Ti y la revista Noticias, entre las revistas de la Iglesia y las revistas y la revista de la derecha argentina, poder conquistar un espacio donde denunciar estos temas, donde visibilizar estos temas, era un triunfo enorme. Entonces, y para no hacerla muy larga, apenas salimos, y en ese proceso que después se fue ampliando y fue requiriendo una mayor incidencia social, cuando tuvimos que hacernos cargo de organizar marchas, de presentar proyectos, etcétera, pero en ese comienzo, donde era tan importante visibilizar, salir en busca de personajes públicos en Argentina que pusieran la cara, era fundamental para poder ganar sobre todo legitimidad en el reclamo, porque nosotros siempre creímos en las razones que defendemos, porque como ocurrió en la escena esa que describías del vaso del agua, nosotros estamos tranquilos de que tenemos las razones que nos asisten de nuestro lado. Ahora, entre tener la razón y poder legitimarla hay un paso gigantesco, y en este sentido fue fundamental poder ir encontrando famosos muy de a poco, en un trabajo muy difícil que fue ir logrando que cada uno se anime a salir en la tapa de diferentes maneras. Fue un paso muy grande en esa primera instancia de legitimidad. Yo creo que hoy esa batalla está ganada. Yo creo que eso ya fue un triunfo. De hecho, cada vez ves menos famoso la PTE, empezó a cobrar protagonismo otras cuestiones en relación al cannabis, las cuestiones medicinales, las cuestiones más gourmet. Cada tanto aparece algún famoso cuando sentimos que es el momento, pero yo creo que esa batalla de la legitimidad, que fue una de las primeras que dimos, está ganada. Qué bien. Sí, totalmente. Siguiendo con lo que te preguntaba Emilio, esas tapas, desde el momento que se decide, ¿hay un quiebre en cuanto a personajes que decís, che, acá costaba, llamábamos, les costaba, tenían sus peros, tenían sus dudas, y de un momento a otro eso empezó a cambiar y se fueron sumando? Calculo que con el antecedente de otras tapas, y decís, che, mirá que está, porque estaba repasando que ellos tenemos desde Sebastián Ortega, de Norman Brisky, qué sé yo, Capusotto, Laporte, Vicentico, digo, hay de todo que estuvieron, pero me imagino que en algún momento costó, ¿no? Me imagino que en algún momentito ese primer llamado, decir, no sé, déjamelo pensar, digo, ¿hubo un quiebre? Sí, sin duda, y ese quiebre fue sobre todo progresivo, no es que hubo un momento de bisagra que cambió, fue una cuestión progresiva, donde a medida que un famoso se iba animando, al otro le costaba cada vez menos, y también cobró mucha fuerza la manera en la que nosotros fuimos tratando la temática. No era solo que se haya animado un famoso y eso habilitaba a otro a animarse, sino también la forma en la que fuimos tratando desde el primer número la temática del cannabis, permitiéndonos divertirnos, pero siendo muy serios y muy responsables a la hora de difundir la información, le fue dando la seguridad que necesitaban a estos personajes públicos para pronunciarse. Yo no sé si hubieran aceptado salir en una revista canábica que hubiera hecho una fiesta boba de la marihuana desde el primer momento. Nosotros tratamos siempre, y como bien decís, con un equipo enorme, porque yo soy apenas la cara, la punta del iceberg de un equipo enorme de gente que labura muchísimo para poder presentar esta información que no circula. Nosotros lamentablemente no podemos cortar cables. Nosotros llegamos a la redacción todos los días hace 15 años y tenemos que salir en busca de una información, porque no es que nos llega a través de una agencia. Las agencias no tocan este tema. Nosotros que somos colegas, por ahí, el que está escuchando no sabe, pero una agencia es una empresa que en general labura las noticias territorialmente. Entonces vos como medio de comunicación te encontrás con un resumen de lo que pasó en el país y a partir de ahí elegís tu enfoque editorial. Nosotros tuvimos que salir a buscar esos fenómenos, salir a buscar la información que no existía sobre el cannabis y salir a presentarla con responsabilidad. Yo creo que también todo ese esfuerzo que hicimos en presentarlo de forma seria y no aburrida, porque nos permitimos reírnos también en el proceso, pero tratando de lograr un equilibrio,
fue lo que fue dando la seguridad a los famosos de salir a una revista donde siempre se sintieron seguros, donde si alguien nos dijo que no quería era porque tenía algún problema en particular que se lo impedía, pero no porque no confiara en el medio de comunicación. Nunca dejamos a nadie mal parado, nunca para vender un número pusimos un titular que ponga en juego la integridad o el honor de una persona. Y yo creo que eso fue valorado por los famosos a la hora de elegir salir en la revista. Sí, y hay un fondo, me parece... Perdón, Juan, no te interrumpí porque tenemos apenas un pelín de delay. Solamente quiero sumar algo a propósito de lo que decíamos del estigma y de cómo uno puede construir. Hay como un universo donde aquellos que se refieren en contra del cannabis o de la marihuana, medio que los empalma con la adicción al alcohol, con las drogas duras, con algunas otras cuestiones, no sé, hasta te diría el tabaco o el tabaquismo. Y lo que estoy pensando es que en la función que cumple, en este caso el cannabis desde el aspecto medicinal, que ya entró a pleno en el mundo de la ciencia y de la salud, que es otro de los interesantes logros que se han conseguido y por los cuales se sigue peleando, pero pensaba en eso, ¿no? Al vino vos sabías que había el médico que te podía decir, y tomate un vasito de vino a la noche, te puede ayudar un poco al corazón, qué sé yo, pero tampoco el exceso. El cigarro sabés que te liquida, las drogas duras, por supuesto, hay que ver cuál es la búsqueda de cada uno y por qué la consume. Pero en este caso hablamos del cannabis y de la marihuana, siempre en favor como una planta que en definitiva está más relacionada con la cuestión de sanación que con la cuestión de la oscuridad. Sin embargo, se sigue achacando con eso que es la puerta abierta hacia otro universo más peligroso, ¿no? El discurso todavía sigue ahí medio arraigado. Sí, y es fascinante en ese sentido, y sobre todo va a ser una fuente ya lo está haciendo, pero de estudios a nivel académico, cómo la efectividad con la que se construyó un discurso hegemónico basado absolutamente en mentiras, ¿bien? Porque, digo, si fuera un discurso hegemónico que se construyó basado en 3, 4 mentiras que se las amplificó, uno diría que, bueno, es un trabajo bien realizado. Ahora, cuando el discurso entero se construyó en base a mentiras, primero uno tiene que sacarse la galera y decir, che, qué efectivos que fueron en hacer esto, porque la verdad que construir algo donde no hay una gota de realidad, no hay una sola cosa de las que se dijo sobre el cannabis que sean ciertas, y no porque queramos hacer propaganda, de THC nunca quisimos hacer propaganda del cannabis, no queremos que le sirva a todo el mundo, no queremos que lo use todo el mundo, claro. Queremos que el que lo usa lo pueda usar de una manera mejor y responsable, que el que le puede servir medicinalmente, que lo pueda aprovechar, que el que quiere pasar un buen rato con amigos no tenga que recurrir al mercado negro, pero no queremos no queremos difundirlo porque realmente no queremos que le haga bien a todo el mundo, como no queremos que las milanesas le hagan bien a todo el mundo, y el que quiere consumir milanesas tiene que tener derecho a consumirlas y a cocinarlas de la mejor manera para que no le haga mal a su salud. Ahora, es fascinante cómo se pudo construir semejante discurso hegemónico basado completamente en una irrealidad. Eso es algo sumamente fascinante. Juani. Sí, no, iba a ir, en realidad tenía que ver con lo que veníamos hablando de la revista y demás. Muchos de aquellos que han participado, no todos, después en el interior, ¿no? Cuando uno iba a las páginas, decía, sí, yo fumo asiduamente, o sigo cada tanto fumo, digamos. Muchos han participado y después tal vez en el interior de la nota y demás terminaban de decir, no, mira, no, la verdad que yo no consumo, pero me parece fantástico por esto y por esto, digamos. Pasaron esas cuestiones, porque viste que por ahí uno asocia todas las tapas o todos los que participan en las notas de THC son fumones de acá a la China, y por ahí no siempre es así, algunos que lo hacen muy de vez en cuando, u otros tal vez ni siquiera consumen, pero igualmente quisieron estar porque les gusta la temática y quieren darle visibilidad a la temática. Absolutamente, fue el caso de Víctor Hugo Morales, por ejemplo, una de las tapas y una de las entrevistas más hermosas que hicimos en THC, o sin ir más lejos, había gente que estaba absolutamente en contra del cannabis, que ha hecho propaganda en la televisión en contra del cannabis, que le ha dedicado numerosas horas y ha contribuido al sostenimiento de la prohibición, y con los cuales nosotros preferimos dialogar y llevarlos a la tapa de la revista, una tapa que me acuerdo que fue motivo de mucha discusión en la redacción y que causó mucha polémica, que fue la tapa de Chiche Hellblum. Para nosotros salir a buscar a la persona que peor hablaba del cannabis e invitarlo a dialogar, a ponernos sobre la mesa, y decir, ¿por qué estás en contra? Hablemos concretamente de información, de hechos, y llevarlo a la tapa de la revista y que esté posando, agarrando una planta con cara de curioso, para nosotros también fue un triunfo.
triunfo, porque la clave acá es dialogar. Si nosotros Sí, claro. lo único que hacemos es pelearnos sin hablar, Claro. no vamos a conseguir nada. Y en esos momentos era fundamental no solo hablar entre nosotros, civilizar y visibilizar, sino ir a hablar con los que piensan distinto. Para nosotros la etapa de Chiche Helblum a nivel periodístico implicó un desafío enorme como revista. Claro, claro. Bueno, eso es el poder de lo expansivo, ¿no? Si te cerrás solamente en ese discurso donde también te tildan de apológico, caes solamente en ese circuito en el que solamente, qué sé yo, hay una comunicación interna. Acá lo abrís, incluso para el que no está tan de acuerdo, para hacer una lectura, porque me parece saludable en el sentido de que si alguno agarra la THC y hace un poco de recorrido, incluso hoy hay incluso podcasts que hablan al respecto, hay programas específicos que uno puede encontrar en distintas plataformas. Y hay una cuestión educativa, porque lo que vos decís, Eva, para mí no es menor, y es dentro de ese universo tan vasto que es el cannabis, vos podés entender que incluso, como es una planta que tiene sus distintas, no sé cómo llamarlo, cepas con precisión, pero sabés con cuál vos te podés vincular de una manera que te sirva o con cuál evidentemente no. Y más allá de eso, volver a lo mismo, que no caigamos en esa lupa gigante que solamente separa y que plantea una apología cuando en realidad lo que se está es comunicando algo para que uno aprenda sobre ese mundo. Sí, absolutamente. Y en ese sentido hay que animarse a salir a dar la discusión. Y Claro. como te decía, nosotros en ese sentido, a lo largo de todos estos años nos vimos excedidos meramente de nuestra función periodística y la realidad nos obligó a ir ocupando diferentes trincheras porque no las ocupaba nadie y porque había que ocuparlas y así cuando arrancamos un grupo de personas a hacer un medio periodístico, después tuvimos que organizar una marcha porque nadie la organizaba y había que salir a las calles. Ujú. Después esa marcha pudimos empezar a capitalizarla políticamente y había que presentar proyecto de ley y nadie quería redactarlo, entonces tuvimos que juntarnos con abogados a presentar un Claro. proyecto de ley. Después tuvimos que armar una ONG porque empezó a hacer furor el uso medicinal del cannabis y la gente no sabía con qué hacerlo. Algunos lo hacían con nafta, digo, y había que salir a explicar Sí, sí, ni hablar. cómo hacer responsablemente, porque la verdad es esa. O sea, Sí, si sí, la gente sí. no tiene información, puede hacer cualquier cosa. Entonces, la Sí, información acá es clave. sí, Entonces, había un gris en fue un un desafío enorme momento. para nosotros Sí, ir ocupando esos diferentes espacios que claro, tuvieron como último escenario Expo Cannabis, ¿no? Donde llegamos Claro. quizás a la faceta más actual Mm. del cannabis, que tiene que ver ya no solo con las risas, con la alegría, con el bienestar, con la salud que producen sus propiedades, sino con el trabajo. Hoy es una fuente de laburo el cannabis. Hoy hay gente en Argentina que a contramano de una economía golpeadísima por la pandemia, no deja de abrir locales de cultivo, fábricas de macetas, fábricas de luces, y ujú, esa gran industria que hace unos años veíamos que estaba surgiendo con mucha dificultad y que a contramano de las leyes en Argentina tenía que tener su lugar de reflejo, y para nosotros ese lugar tenía que ser el que una planta como la de cannabis se merece, que no era ni más ni menos que el principal lugar de exposiciones de Argentina, y hacia ahí fuimos cuando decidimos organizar Expo Cannabis, confiando en que había un montón de gente no solo produciendo, sino interesada en esos productos, y claro. así fue que 56.000 personas desbordaron la rural durante 3 días. Sí, zarpado, zarpado, sí, lo que Claro, fue sí, sí, sí. impresionante. Y Sebastián, en materia legal, ¿cómo estamos? Porque hace poco hablábamos justamente con una de las de Mamá Cultiva, perdón que digo una, es que ahora obviamente me olvidé de su nombre, y justamente charlando, cuando se había terminado de aprobar, nos decía, bueno, sí, es un paso, pero ojo, porque también todavía sigue estando penado, digo, aquella que por ahí lo hace en su casa, que tiene las plantas en su casa eh, para poder justamente producir, por ejemplo, el aceite, eso sigue penado y eso es lo que queremos, digo, más allá de que por ahí se puedan conseguir esos aceites y demás, y eso esté permitido, también queremos continuar y la lucha va por que cada una pueda fabricarlo y que eso no esté penado y que esté todo bien y que yo pueda tener mis plantas y fabricarlo en mi casa, como lo venimos haciendo hace muchos años, era una de las cosas que nos decía. ¿Cómo estamos parados hoy legalmente? Básicamente estamos parados en una plataforma prohibicionista, Ujú. tener encima, cultivar y obviamente comercializar y hasta regalar, está todo prohibido.
Y dentro de esa prohibición en general hay una salvedad que se hizo a través de la sanción de una ley de cannabis medicinal, muy mala, pero bueno, una ley al fin, que costó mucho reglamentarla, que se tuvo que volver a reglamentar por el actual gobierno, porque el anterior había hecho un desastre, no solo con la ley, sino con la reglamentación, y que también después la reglamentación tuvo que efectivizarse a través de un registro concreto, que es el que habilita a las personas a hacer una salvedad en el caso de uso medicinal y con una receta o indicación médica. Vos podés registrarte en un registro nacional que se llama ReproCan, que hoy ya está habilitado y que hay una web para registrarse con esa receta, donde te habilitan a poder cultivar vos las plantas de cannabis para uso medicinal que necesitas. Podés designar a otra persona que lo cultive, que se llama cultivo solidario esto, muy común en Estados Unidos, en Canadá, o también podés habilitar a una organización social para que te lo produzca. En ese caso no lo pueden vender, lo tienen que regalar. Esto es muy reciente, está recientemente habilitado ese registro, y con dificultades, obviamente, propias de algo que es novedoso y que se están corrigiendo. Ya se puso en funcionamiento, y de hecho la versión más actual de esto en los hechos, para empezar a ver, es que en el día de ayer en Comodoro Rivadavia, en Chubut, una provincia muy prohibicionista, después de una denuncia anónima que existe en Argentina, casi en ningún país del mundo está habilitada la denuncia anónima, en nuestro país sí. Un vecino, como es costumbre en Argentina, denunció a una persona por tener una planta de marihuana en la casa. La policía le cayó a la persona demostró que estaba anotada en el registro y zafó de que le allanen la casa y ni siquiera le llevaron la planta. Entonces, creo que esto es la mejor fotografía de lo que te estaba contando recién, de un contexto de prohibición general, donde por ahora se abrió una ventana en lo que hace el uso medicinal, demostrado con una receta. Por ahora podés cultivar vos, otra persona, una organización social. Todavía no está habilitada la compra de productos de aceite de cannabis, por ejemplo, en farmacias. Impecable. Seba, no te robamos más tiempo. Has sido muy amable con nosotros, sobre todo por permitirnos eso. Este ratito de charla, siempre claro, siempre dinámico, didáctico. Un placer. Encontraremos razones probablemente durante este año para volver a molestarte y sumarte a esta tarde galáctica. Gracias de verdad. No es una molestia para nada, fue un placer conversar con ustedes, y cuando quieran estamos acá para volver a charlar. Eso, Seba, un abrazo fuerte, ¿eh? Abrazo grande, Seba. Bueno, Sebastián Basalo, director de la THC.